¿Sabes lo que se siente cuando tu propia familia te hace sentir que no cabes en su foto, que eres una pieza que estorba? Yo estuve en Trujillo y fui testigo de cómo una madre, que lo había dado todo, fue excluida de la foto de la familia que ella misma construyó. Descubrí algo que nadie te avisa. A veces, el silencio de un bastón es más ruidoso que 1000 gritos. Imagina que tu familia se reúne para una foto, una instantánea para la posteridad, y te dicen que no cabes, que te sientes en un rincón, mientras los ves sonreír y posar, fingiendo una unidad que no existe. Hoy voy a contarte cómo un simple flash de cámara se convirtió en un momento de quiebre para una matriarca. Y voy a mostrarte cómo un acto de exclusión puede ser el inicio de la venganza más justa y silenciosa. Cada segundo cuenta, porque si dejas que el desprecio se instale en tu casa, corres el riesgo de perder más que una foto. Quédate conmigo hasta el final y descubre lo que hizo doña Ramona cuando, al llegar a su habitación, tomó su pluma. No vas a creer lo que pasó cuando, con mano firme, empezó a reescribir el futuro de su familia. Me llamo Ramona Morales y tengo 82 años. He vivido toda mi vida en la misma casa de paredes gruesas y patio de tierra en Trujillo, Perú, esa que mi esposo y yo construimos con nuestras propias manos cuando aún existía más amor que ego en el mundo. Soy viuda hace 16 años y desde entonces me convertí en una especie de columna invisible de esta familia, firme, silenciosa, un poco desgastada, pero aún sosteniendo más de lo que muchos notan. En los últimos años, la artritis se ha ido adueñando de mis rodillas y muñecas, obligándome a depender del bastón de cedro que me regaló mi difunto Tomás. Mis días transcurren entre los rosales del jardín, las fotos amarillentas del álbum familiar y la esperanza de que mis hijos algún día vuelvan a verme como algo más que una figura decorativa en sus vidas. Hace unos días fue el aniversario de bodas de Sofía, mi hija mayor, y de Eduardo, su esposo. 40 años de casados. Yo misma ayudé a preparar la lista de invitados, los arreglos de flores y hasta las empanadas de queso que tanto le gustan a mi nieta Lucía. La casa se llenó de voces y olores que recordaban tiempos más cálidos. El adobo burbujeando en la olla grande, el sonido de los tacones sobre los mosaicos antiguos, las risas de los niños corriendo por el pasillo. Por unas horas me sentí útil de nuevo, importante. Volví a ser doña Ramona, anfitriona. Pero había algo en el aire que no sabía explicar, una especie de distancia educada en las miradas de mis propios hijos, como si ya no supieran muy bien qué hacer conmigo. Fue cerca de las 5 de la tarde cuando alguien, creo que fue Carlos, mi hijo menor, propuso tomarse la gran foto familiar, una de esas que se cuelgan en la sala, al centro, para mostrarle al mundo cuán unidos estamos. Vi cómo se movían rápido, arrastrando muebles, buscando el mejor ángulo. Me acomodé el chal a los hombros y tomé mi bastón. Sentí una ilusión tonta, lo admito. Quería estar ahí, entre ellos, en esa imagen que quizás algún día mis bisnietos mirarían con cariño. Me acerqué despacio, con pasos cortos y dolorosos, pero con una sonrisa sincera. Cuando ya casi estaba junto al grupo, Carlos levantó una mano como quien frena a un perro callejero. «Mamá, espera, no cabemos bien todos». Me detuve en seco. Su tono no fue violento, pero sí impaciente, casi molesto, como si yo fuera un obstáculo para la perfección de su retrato. Me quedé ahí, parada, sintiendo las miradas alrededor. Sofía se me acercó y, con esa voz empalagosa que usan cuando te hablan sin respeto pero disfrazado de ternura, dijo: «Mejor siéntate en la silla, abuelita, para que salgas más cómoda. Queremos que la foto se vea perfecta y... bueno, ya sabes». «No, hija». No sabía. Un silencio incómodo se apoderó del ambiente. Nadie dijo nada.
Ni uno solo se atrevió a decir que yo debía estar al centro, o al menos sentí que el suelo se hacía más duro bajo mis pies. Tomé la sugerida silla, una de plástico blanco de las que ponen para los invitados extra, y me senté en un rincón, fuera del foco principal. Desde ahí observé cómo todos se acomodaban, se abrazaban, reían. La cámara parpadeó 2 veces. Y entonces lo vi. Esa no era una foto de mi familia, era un montaje, una coreografía sin alma en la que yo sobraba. Después de la foto, nadie pareció notar que me levanté sin decir palabra. Caminé hasta mi habitación, arrastrando el bastón con un ruido sordo que no rompía el bullicio de la fiesta. Cerré la puerta detrás de mí, dejando afuera las risas falsas y el perfume caro. Me senté al borde de mi cama, donde tantas veces lloré en silencio desde que Tomás murió. Pero esta vez no lloré. Esta vez algo dentro de mí se endureció, como si ese último acto de exclusión hubiera tallado una cicatriz que ya no se podía esconder bajo la piel. Abrí el cajón del buró y saqué una carpeta envejecida por el tiempo. Dentro, el testamento que escribí con Tomás cuando aún creíamos que el amor de una madre era suficiente para mantener una familia unida. Ahí estaban todos los nombres, cada hijo, cada nieto, cada línea escrita con esmero y cariño. Me quedé mirando ese papel largo rato y entendí lo que debía hacer. Ellos habían decidido sacarme de su foto. Yo ahora iba a decidir quién merecía permanecer en la historia que realmente importa, la de mi legado. No dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía el destello de la cámara, el gesto de Carlos, el tono dulzón de Sofía y mi propia sombra encogida en esa silla plástica. A las 3 de la madrugada, me levanté y encendí la lámpara antigua del escritorio. Con la luz temblorosa, desplegué el testamento sobre el mantel bordado que alguna vez hice a mano. Saqué una pluma fuente que guardaba solo para cosas importantes, de esas que raspan ligeramente el papel, como si cada letra que uno escribe dejara una pequeña herida. Y empecé a... Carlos fue el primero, no solo por lo de la foto, sino porque hace años que solo me llama cuando necesita una ayudita económica. Después fue Sofía. Me dolió, porque siempre pensé que siendo la mayor, entendería mejor lo que significaba tener una madre. Pero lo cierto es que hace tiempo que solo me ve como una molestia decorativa en sus eventos sociales. Uno a uno, fui repasando nombres. Algunos quedaron. Otros desaparecieron del papel como habían desaparecido de mi vida mucho antes. Me tembló la mano, no esa noche. Al día siguiente me desperté temprano y preparé café pasado, como hacía Tomás. Lo tomé sola, en la cocina, mientras la casa amanecía en silencio tras la fiesta. Nadie vino a buscarme, nadie notó mi ausencia en el desayuno. Es curioso cómo una puede vivir en la misma casa que su familia y sentirse más lejos que una extranjera. Pero esa mañana, por primera vez en años, no sentí tristeza, sentí claridad. Y con esa claridad, guardé el testamento corregido y lo escondí en un lugar que nadie más conocería. A media mañana, Carlos golpeó la puerta. Traía una sonrisa fingida y una bandeja con desayuno. «Te dejamos dormir, mamá. ¿Estás bien?», asentí. No tenía ganas de explicarle lo que nunca ha querido escuchar. Me habló de lo linda que había salido la foto, de cómo querían enmarcarla y ponerla en la sala. «Vas a estar orgullosa», me dijo. Lo miré fijamente y solo respondí: «Claro que sí, hijo», pero por dentro solo pensaba en lo orgullosa que estaría de mí misma, por no permitir que esa imagen falsa definiera mi historia. Durante la semana siguiente, la casa volvió a su rutina. Algunos se fueron, otros se quedaron unos días más. Todos hablaban de lo bien que había salido la celebración, como si yo hubiese sido parte real de ella. Pero yo seguía callada, observando, sintiendo cómo las máscaras seguían puestas. Fue en uno de esos días cuando tomé otra decisión.
visitar al notario. No quería que ese testamento nuevo quedara solo, guardado entre mis cosas. Quería que tuviera peso legal. Quería que mi silencio tuviera consecuencias reales. Llamé a un taxi sin decirle nada a nadie. Me puse un vestido sobrio, el mismo que usé en el funeral de Tomás, y me fui al centro de Trujillo. El notario me recibió con la amabilidad de siempre. Le mostré el documento y le pedí que lo actualizara oficialmente. No hizo preguntas, solo me miró a los ojos y me dijo: «¿Está segura, doña Ramona?». Y yo, con la voz más firme que me ha salido en mis años, le respondí: «Más que nunca». Salí de ahí sintiéndome más liviana, como si el bastón ya no pesara tanto. Cuando regresé, nadie notó que había salido, ni una llamada, ni un mensaje, ni una pregunta. A veces me pregunto si eso duele más que cualquier palabra hiriente, el olvido disfrazado de independencia. Pero esa tarde, al caminar por el pasillo largo de la casa, entendí que ya no estaba esperando que me notaran, porque había empezado a notarme a mí misma, por fin. Y eso me servía, me dije mientras, un té en soledad. Es más valioso que cualquier foto en una pared. Esa misma noche, mientras cenaban en el comedor y comentaban qué marco usar para la gran foto, escuché a Lucía decir en voz alta que debería ir al centro de la sala, justo encima del retrato del abuelo Tomás. Sentí una punzada, no por la idea de desplazar el retrato de Tomás, que bien merecía descansar en paz, sino porque esa imagen de falsa armonía ahora ocuparía el lugar de algo que sí fue verdadero. Me levanté Hacer sin ruido. Pasé frente a la sala y vi cómo Carlos sostenía la foto con orgullo, mostrando su mejor ángulo. Nadie notó mi mirada, nadie la buscaba ya. Me fui a dormir temprano, pero no sin antes volver a abrir la carpeta donde había guardado una copia del Nuevo Testamento. Esta vez lo leí en voz alta. Una parte de mí necesitaba escucharlo para creer que lo había hecho. El tono de mi voz, aunque cansado, tenía esa firmeza que había perdido con los años. Dejo la propiedad ubicada en la calle número 14, así como todos los bienes muebles, cuentas y documentos de valor, exclusivamente a... Me detuve. Esa línea, ese corte, esa decisión, era mi nueva forma de estar de pie en medio de mi familia, aunque me hubieran querido sentada. Al día siguiente, decidí hacer una última cosa. Mandé revelar otra copia de la foto, pero pedí que me recortaran. Literalmente. Le dije al joven de la tienda que quería que en la imagen no saliera la señora sentada en la esquina. Me miró raro, hizo preguntas. Pero no. Cuando la tuve en mis manos, sentí una ironía extraña. Ellos me habían apartado simbólicamente de su retrato. Yo ahora me apartaba físicamente del suyo. No fue venganza. Fue una forma de cerrar el círculo, de hacer coincidir la realidad con la imagen. Coloqué esa foto en mi cuarto, junto al testamento. 2 documentos, 2 versiones de una misma historia. Una con todos fingiendo unidad y una ausencia forzada. La otra, escrita con nombre y apellido, donde esa ausencia ya premiada no sería con herencia. Me prometí que si algún día me iba, antes de poder explicarlo, esa imagen y ese sobre hablarían por mí, porque no todo se grita. A veces la dignidad se firma en silencio. Pasaron los días y la familia regresó a sus ciudades. Las llamadas escasearon como siempre. El grupo familiar de WhatsApp, donde rara vez escriben algo que no sea para coordinar regalos o cumpleaños, volvió a su letargo. Pero en mi pecho algo se había movido. No me sentía triste, me sentía viva. Por fin tenía algo que no dependía de la validación de nadie, la certeza de que, al menos por una vez, yo decidí por mí. Un viernes, mientras regaba las plantas del patio con esfuerzo, Carlos me llamó. «Mamá, hemos pensado en hacer una reunión grande para Navidad este año, todos juntos otra vez. ¿Te parece?». Su voz sonaba animada, como si nada hubiera pasado. Respondí con calma: «Veremos, hijo.
Este año tengo otros planes, y los tenía. Quizás no fueran viajes ni celebraciones, pero eran míos, donde no necesitaba pedir permiso para existir. Sofía también llamó. Queremos ir a verte. Estoy segura de que tienes ganas de ver a los niños. Le dije que sí, que cuando puedan pasar me avisen. No quería cortar puentes, pero tampoco iba a ponerme al centro de una mesa que me quita la silla en las fotos. Estaba aprendiendo a establecer algo nuevo, mi lugar, ese que ya no se mendiga con sonrisas ni se defiende con lágrimas, sino con acciones concretas, con decisiones firmadas, con un testamento que no hereda casas, sino respeto. Esa semana, por primera vez en mucho tiempo, dormí bien, no por ausencia de dolor físico. La artritis seguía ahí, fiel compañera, sino porque el alma había encontrado un rincón donde acomodarse, sin ser desplazada. A veces, lo que más pesa no es el bastón, sino la indiferencia, pero esa carga, por fin, había empezado a aligerarse. La mañana del domingo siguiente, mientras preparaba mi café con leche y el pan con mantequilla que tanto me gusta, noté que dentro de mí había cambiado. Antes, solía escuchar el ruido de la casa vacía como un eco triste, esa sensación de que nadie pasaba a verme, de que solo era visitada por compromisos. Pero ese día, el silencio me pareció amable. Por primera vez no me pesó estar sola, tal vez porque comprendí que no era soledad, sino libertad. Ya no esperaba que vinieran a buscarme. Yo misma me había encontrado. A media mañana vino a verme Carmen, la hija de mi prima fallecida, una chica que siempre se preocupó por mí más que muchos de los que llevan mi sangre. Traía panecillos caseros y una flor del mercado. Charlamos por horas. Le hablé del jardín, de mi juventud, de cómo conocí a Tomás. No mencioné la foto ni el testamento. No hacía falta. Ella me miraba con atención, con esa luz en los ojos que uno reconoce cuando alguien verdaderamente escucha. Esa visita me dio más alegría que cualquier reunión familiar llena de filtros de Instagram. En la tarde me senté en el corredor de la casa con mi cuaderno de tapa roja, ese donde escribo cosas que no digo en voz alta. Allí anoté una frase que me salió del alma. Cuando una madre deja de mendigar amor, comienza a vivir su vejez con dignidad. La leí varias veces como si fuera una oración sagrada. Luego escribí otra más. No soy la sombra de lo que fui, soy la raíz que sigue sosteniendo este árbol, aunque algunos prefieran cortar sus ramas. Era la primera vez en años que mis palabras no sonaban tristes, sino decididas. Esa noche, después de cenar, como siempre, me acerqué al mueble donde guardaban la dichosa foto familiar. La habían dejado allí, apoyada en una repisa, aún sin colgar. La tomé en mis manos, la observé con detenimiento. Todos tan sonrientes, tan bien vestidos, nadie mirando hacia donde estaba yo. Era como si nunca hubiera estado ahí. Tomé unas tijeras y, sin dramatismo, corté la parte donde aparecía mi silla. No era por rencor, era porque entendí que esa imagen nunca me representó. No quería seguir viéndome recortada en por quienes deberían abrazarme. Guardé la foto recortada en una caja de zapatos donde guardo cosas que me enseñaron algo. La etiqueté como cosas que duelen pero enseñan. Allí mismo están cartas viejas, dibujos de mis nietos cuando eran pequeños y una postal que Tomás me mandó cuando trabajaba en Piura. En esa caja no hay odio, solo memoria, porque olvidar no sana. Lo que sana es recordar sin quedarse a vivir en el mismo sitio. Y yo, a mis 82 años, estoy aprendiendo a mudarme de los aprendizajes. En los días siguientes, comencé a ordenar la casa de otra manera. Regalé muchas cosas que ya no usaba. Abrí espacio en los armarios, en las estanterías. Me deshice de adornos que me recordaban a momentos que ya no quiero revivir. Dejé solo lo esencial, lo que me hace bien, lo que me da paz. A veces uno no necesita cambiar de casa para cambiar de vida.
solo necesita recuperar el control de las llaves, y esas llaves ahora estaban otra vez en mi mano. Fui también al Idaho jardín, aunque las piernas me lo ponen difícil. Arranqué la mala hierba, podé los rosales y sembré unas semillas que Carmen me trajo. Dijo que eran flores que florecen aunque nadie las mire. Me pareció una metáfora perfecta, porque eso soy yo ahora. Una flor que florece en silencio, sin aplausos, sin fotos, pero con una fuerza que ya nadie puede recortar. Y así, con tierra en las uñas y sol en la cara, entendí que aquella foto no fue el final de nada. Fue el principio de algo que me debía hace mi propio lugar, mi propio espacio y mi derecho a decidir qué historia contar. No la que cuelgan en la sala, sino la que escribo todos los días en mi caminar lento pero firme. La que no necesita marcos dorados ni sonrisas fingidas, solo verdad. Una semana después recibí una llamada inesperada de Lucía, mi nieta. Abuela, quería saber si podías mandarme la receta de los tamales verdes. Me salieron horribles. Tu voz sonaba genuina. Me reí. No por burla, sino porque fue la primera vez en años que alguien me llamaba para algo que no tuviera que ver con trámites o favores. Le dicté la receta con calma, como mi madre me la dictó a mí. Y al final le dije, la clave está en dejar reposar la masa, como las decisiones importantes. No sé si entendió, pero se quedó en silencio unos segundos. Después de eso, me mandó una foto de sus tamales por mensaje. Estaban deformes, pero se notaba el esfuerzo. Le respondí con un corazón. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí ese hilo invisible que une a dos generaciones que, aunque distantes, aún pueden reconocerse. No le dije nada de la foto familiar ni del testamento. A veces las cosas importantes no se dicen de golpe. Se muestran con el tiempo, como esas flores que no brotan bajo presión, sino con paciencia y luz. Los días siguientes fueron tranquilos. Empecé a salir al mercado de nuevo, aunque fuera solo para comprar unas naranjas o pan fresco. La señora del puesto de verduras me reconoció. ¿No es usted la mamá de la doctora Sofía? Asentí, sonreí, pero por dentro sentí algo diferente. Ya no necesitaba ser reconocida por los logros de mis hijos. Yo era Ramona, y eso era suficiente. Esa identidad que siempre se diluye en la mamá de o la abuela de, ahora volvía a tener voz. Una tarde recibí una visita inesperada. Eduardo, el esposo de Sofía, apareció con una botella de vino. Pasaba por aquí y pensé en saludarla. Fue raro, porque nunca vino solo. Nos sentamos en el corredor donde el sol acariciaba los azulejos. Me habló de su trabajo, de los nietos, del aniversario, y en un momento bajó la voz y me dijo: Ramona, quiero pedirle disculpas por cómo manejamos lo de la foto. No lo pensamos, fue feo, y usted no lo merecía. No supe qué decir, solo asentí, porque a veces las palabras sobran cuando el gesto es verdadero. Esa noche dormí con la sensación extraña de haber cerrado una puerta sin necesidad de dar un portazo. El perdón no cambia lo que pasó, pero sí el lugar desde donde uno mira el pasado. Me di cuenta de que, aunque mis hijos no siempre aciertan, a veces la vida les da la oportunidad de reparar. Y cuando lo hacen sin exigencias, sin presión, uno puede mirarlos sin dolor, solo como lo que son, seres humanos aprendiendo, como yo también sigo aprendiendo. Al día siguiente decidí cambiar los muebles del lugar. Puse la silla en la que me sentaron en la foto en el centro del comedor. La adorné con un cojín rojo y una manta tejida por mí. No como símbolo de amargura, sino como recordatorio de que el lugar que merezco lo ocupo por decisión propia y que nadie más vuelve a moverme de sitio sin que yo lo permita. Me senté ahí con mi taza de té, mirando el jardín por la ventana y me dije: este es mi trono, aunque sea de plástico, porque ahora sé quién soy. A esa hora, el teléfono sonó otra vez. Era Sofía.
Mamá, estuve pensando, ¿podríamos ir a verte todos juntos en unos días? Queremos hablar. Su voz sonaba distinta, más suave, menos segura. Como Ella si algo hubiera dentro cambiado. Le dije que sí, porque aunque ya no necesito esa validación, aún tengo el corazón lo suficientemente abierto como para darles otra oportunidad. Pero esta vez, bajo mis términos, y esos términos no están escritos con palabras bonitas ni promesas vacías, están firmados en el testamento, en cada línea que dice quién me cuidó, quién me escuchó, quién me trató con dignidad, porque mi legado no son solo tierras ni cuentas bancarias, es una vida, una historia, tantos años ya no estoy dispuesta a regalar. El sábado siguiente llegaron, todos, Sofía, Carlos, sus esposos, los nietos, incluso una bisnieta que apenas caminaba. Llegaron con bolsas de pan dulce, jugos e incluso flores. Entraron con una efusividad que me pareció exagerada, como si intentaran borrar años de ausencias con un solo gesto. Pero los recibí con calma. Puse agua para el té, saqué unos bizcochuelos que había hecho temprano y les indiqué el comedor, justo donde estaba mi silla roja, esa que nadie se atrevió a mover. Sofía fue la primera en sentarse a mi lado. Me tomó la mano. Mamá, estuve pensando mucho en todo. Me cuesta decirlo, pero siento que te fallamos, que no supimos verte. Bajó la mirada. Carlos asintió desde el otro lado de la mesa. No lloré. No dije que ya lo sabía, porque no se trataba de escuchar disculpas. Se trataba de que, por fin, vieran lo que siempre estuvo frente a ellos. No una anciana frágil, sino una mujer completa, con historia, con valor, memoria, Hablamos por horas, no de lo de la foto, no directamente, pero de muchas cosas que se habían ido acumulando con el tiempo. La distancia, las decisiones apresuradas, los silencios incómodos. Carlos me preguntó si aún tenía esa carta que le escribí cuando se fue a Lima a estudiar, donde le decía que la vida se vive con respeto o se pierde con orgullo. Me sorprendió que la recordara. Yo pensé que la había tirado. La tengo guardada en una caja de zapatos, me dijo. Sonreí. Esperanza. Durante la merienda, mi bisnieta se acercó con un dibujo. Era una casa con un jardín grande y una señora con bastón al centro. «Eres tú, abuelita Mona», dijo con orgullo. Me emocionó, porque en esa imagen infantil sí estaba en el centro, sin que nadie me moviera del lugar. La colgué en la nevera con un imán de Trujillo y la miré cada vez que pasé por la cocina ese día. A veces, la verdad que buscamos en los adultos nos la entregan los niños sin saber que están curando algo roto. Al final de la tarde, mientras se despedían, Sofía me abrazó fuerte. «Queremos venir más seguido. Si tú quieres», yo asentí, pero no prometí nada, porque ahora las visitas no son una necesidad, sino una elección. Y la elección más grande que hice fue la de priorizarme, sin rabia, sin rencor, solo con claridad, esa que llega cuando una deja de esperar y empieza a vivir desde el centro de su propia vida. Después que se fueron, fui al escritorio y abrí el cajón, saqué el testamento, lo leí una vez, más, no me arrepentí de nada. Quizás en el futuro cambie alguna línea, pero no porque me hayan traído flores o me hayan abrazado, sino porque sus actos, sostenidos en el tiempo, me demuestren que ya no soy invisible, que no me tienen en cuenta solo por obligación, sino por amor, el verdadero, el que no necesita una foto perfecta para existir. Esa noche me dormí temprano, el cuerpo cansado pero el alma tranquila. Soñé con Tomás. Estábamos sentados en el corredor como antes, mirando el cielo cambiar de color. Él me pasaba una taza de café y me decía: «Lo hiciste bien, Mona, ya no dejes que te arrinconen». Me desperté con los ojos húmedos, pero sin tristeza, porque cuando uno empieza a vivir su verdad, hasta los sueños se vuelven más suaves, y al despertar, supe que ese día había marcado un nuevo comienzo.
no porque la familia hubiera venido, sino porque yo ya no estaba donde ellos me habían puesto. Estaba donde yo decidí estar, en mi casa, en mi historia, en el centro de mi dignidad. Pasaron algunos días en calma. Yo retomé mi rutina con más ligereza, como si algo que me oprimía el pecho se hubiese aflojado. El bastón seguía siendo mi apoyo, pero ya no sentía que me arrastraba. En la mañana salía al jardín a revisar el crecimiento de las flores de Carmen. En las tardes leía sentada en mi sillón rojo y por las noches escribía en mi cuaderno mis pensamientos sueltos. Comencé a llenar páginas que antes estaban en blanco, como si por fin la tinta corriera sin miedo. Una mañana, mientras barría el pasillo con una escoba de paja, vi llegar a Lucía con una caja en las manos. Venía sola. «Abuelita, quiero mostrarte algo», me dijo, y sin más entró en la sala. Puso la caja sobre la mesa, la abrió y sacó un portarretrato. Era una nueva versión de la foto familiar, pero esta vez, al centro, estaba yo. No en una silla arrinconada, sino de pie, sonriente, con todos alrededor. Lucía me explicó que había mandado editarla con ayuda de una amiga fotógrafa. Ser desde el principio. Así debió, me dijo con un hilo de voz. Me costó contener las lágrimas, no por la foto en sí, sino por el gesto, porque alguien había entendido finalmente lo que significaba para mí esa imagen. La colgué en la sala, justo donde habían querido poner la otra, no como una revancha, sino como una reparación simbólica, una forma de decir, aquí estoy, siempre estuve, y cada vez que paso frente a ella, no veo una mentira, sino una posibilidad de que las cosas cambien cuando atreve a ver con otros ojos. En esos días, también comencé a recibir pequeñas visitas inesperadas. La vecina de al lado trajo un pastel de maíz. El señor del kiosco me dejó el periódico sin cobrarlo. Carmen pasó con unas empanadas y me preguntó si quería acompañarla al centro un día. Empecé a sentirme parte del mundo otra vez, no solo como la señora mayor de la casa vieja, sino como alguien que sigue viva, presente, con voz. Y eso me hizo recordar algo que había olvidado. La vida sigue, incluso cuando creemos que ya no tenemos espacio en ella. Un martes por la tarde, fui yo quien llamó al notario. Le pedí una cita para revisar el testamento una vez más, no porque quisiera revertirlo, sino porque necesitaba dejar claro que mis decisiones no nacían del enojo, sino de la conciencia. Le pedí que añadiera una cláusula más, que cualquier modificación futura solo se haría si esa persona, además de cumplir con los cuidados básicos, demostraba en acciones concretas que me veía como persona, no como carga. Él levantó las cejas, pero sonrió. «Tiene usted un carácter admirable, doña Ramona», me dijo. Me fui de allí caminando despacio, pero con la cabeza erguida. Ya no era la misma mujer que se sentó en esa silla blanca. Ahora era una mujer que había vuelto a escribir su historia, desde el centro, desde la raíz, y aunque mis pasos sean lentos, cada uno va hacia donde yo elijo, porque cuando una recupera su voz, incluso el silencio se vuelve aliado, y yo había aprendido a hablar con firmeza, incluso sin levantar la voz. Al volver a casa, me preparé un té de manzanilla y me senté en el corredor. Vi cómo la tarde caía con lentitud sobre las tejas antiguas. Los gorriones revoloteaban en los cables como si no tuvieran peso. Cerré los ojos y respiré hondo. No tenía miedo del futuro, no esperaba milagros. Solo quería vivir cada día con la paz de haberme elegido a mí. Y eso, a mis 82 años, es el mayor acto de amor propio que he podido darme. Esa noche, al escribir en mi cuaderno, que sentí como una verdad redonda. No todos los finales vienen con ruido. Algunos llegan con el murmullo de una página que se pasa. Y lo importante no es quién está en la foto, sino quién permanece cuando la cámara se apaga. Al día siguiente recibí una llamada de Carmen. Me propuso algo inesperado.
organizar juntas una pequeña reunión de mujeres mayores del barrio. Nada formal, solo para conversar, tomar té, compartir historias. Hay muchas como tú, abuelita, que tienen tanto por decir. Me reí, pero algo dentro de mí se iluminó. Acepté sin pensarlo demasiado. Era hora de abrir mi casa por otros motivos, no solo por aniversarios familiares o eventos impuestos. Esta vez sería por mí, por nosotras. Esa tarde comencé a hacer una lista de todo lo que necesitaríamos. Sillas cómodas, tazas suficientes, un mantel limpio, unas flores frescas del jardín. Sentí una emoción que hacía tiempo no experimentaba. No porque fuera un gran evento, sino porque estaba recuperando un rol que yo misma había dejado que se desvaneciera. El de anfitriona, el de mujer con voz, y eso, en una sociedad que insiste en volvernos invisibles con la edad, era casi un acto de rebelión. Cuando llegó el día de la reunión, vinieron 8 mujeres, algunas que ya conocía, otras que solo había visto en la misa o en la fila del mercado. Nos sentamos en el patio bajo la sombra del limonero, cada una con su taza, y empezamos a hablar. No de enfermedades ni de quejas, sino de lo que fuimos, de lo que aún soñamos, de los lugares que extrañamos y de los silencios que nos duelen. Era como si por fin alguien nos hubiese quitado el botón de mute que tantas veces la vida nos impone. Yo conté mi historia, no toda, pero sí lo suficiente. Les hablé de la foto, de cómo me sentí ese día, de lo que aprendí desde entonces. Hubo un silencio profundo cuando terminé. Luego, una de ellas, doña Elcira, de 79 años, me tomó la mano y me dijo: «Gracias por decirlo. A mí me sentaron en el cumpleaños de mi nieto. Pensé que era la única que dolía en silencio». Y así, una por una, empezaron a compartir sus propias heridas ocultas. Esa tarde, entendí que la exclusión no era solo un gesto aislado en una foto. Era un patrón, un reflejo de cómo muchas familias relegan a quienes envejecen. Y entendí también que el primer paso para cambiar eso no era reclamarlo a gritos, sino nombrarlo entre nosotras, reconocerlo, validarlo, porque cuando una mujer mayor habla, sana no solo herida, sino la de todas las que la escuchan. Y en ese pequeño círculo sentí que habíamos sembrado algo más fuerte que flores, una comunidad. Cuando todas se fueron, la casa quedó con ese aroma de cosas recién vividas. No era olor a perfume caro ni a platos sucios. Era el olor de la memoria compartida, de la palabra honesta, del té tibio que calma más que 1000 promesas. Me senté en mi silla roja, miré al cielo que empezaba a encenderse de naranja y pensé en lo lejos que había llegado desde aquel día de la foto. No en kilómetros, sino en dignidad, en conciencia, en amor propio. Al anochecer, Lucía me llamó para preguntarme cómo me había ido. Le conté lo básico, sin detalles, pero ella, que ya empezaba a entenderme, me dijo: «Me alegra saber que estás haciendo tus cosas, abuela. Te siento distinta, más fuerte». Y sí, lo estaba, no porque me hubiese endurecido, sino porque por fin me había perdonado por todos los años en que me dejé poner en un rincón. Ya no era víctima, era Antes autora. De dormir, abrí el cuaderno rojo y escribí: «Hoy no fui parte de una foto, hoy fui parte de algo real». Y eso no se cuelga en una pared, pero se queda en el alma para siempre. Cerré el cuaderno con una sonrisa suave. Había días que dolían, sí, pero también había días como este, en los que una sabe que aún puede florecer, incluso a los 82. Los días que siguieron a esa reunión fueron especialmente luminosos, no por el clima, que seguía oscilando entre el sol fuerte y los vientos fríos de Trujillo, sino por lo que ahora habitaba dentro de mí. Empecé a notar que la casa ya no me parecía tan grande ni tan silenciosa. Era la misma estructura de siempre, con sus tejas viejas y sus paredes gruesas, pero yo ya no era la mujer que la caminaba como sombra.
Ahora la habitaba con intención, con la frente en alto y pasos más conscientes, aunque fueran lentos. Carlos me llamó una tarde para decirme que quería traerme unas cosas del banco. Papeles que tenemos que revisar, mamá, por si pasa algo contigo. Me quedé en silencio unos segundos. Le respondí tranquila. Carlos, ya todo está en orden. Lo que tenía que decidir ya está decidido. No te preocupes. Hubo un silencio incómodo del otro lado. Luego un forzado bueno, solo quería ayudarte. Le agradecí, pero entendí que aún no había procesado del todo que ya no tenía injerencia sobre mis asuntos. Esa llamada me hizo reflexionar. Durante años, mis decisiones estuvieron supeditadas a lo que mis hijos creían que era para mí lo mejor. Me llevaban al médico que ellos elegían, me cambiaban los muebles sin consultarme y me trataban como si fuera una planta delicada. Pero yo no soy eso. Yo soy la mujer que crió a 4 hijos con más amor que recursos, que sostuvo una casa sola durante años, que enterró a su esposo sin quebrarse. No soy una flor, soy la tierra. A la semana siguiente recibí una carta, escrita a mano. Era de Sofía. No sé por qué no llamó. Tal vez escribir le permitió decir cosas que no se animaba. En ella me contaba cómo había llorado al ver la nueva foto en mi sala, cómo se había dado cuenta del daño que causó su comentario aquel día. Yo solo quería que la imagen saliera linda, mamá. Pero ahora sé que linda no es lo mismo que justa, y tampoco es verdadera si no estás tú de pie con nosotros. Leí esa carta al menos 3 veces. Lloré, sí, pero no de tristeza. Era un llanto suave, de esos que riegan por dentro como la lluvia fina. Guardé la carta en una carpeta. Solo están las cosas que me devuelven la fe. Junto al dibujo de mi bisnieta, a una nota antigua de Tomás y a una foto mía joven de cuando aún no sabía lo fuerte que podía ser. Esa carpeta, ahora, era mi verdadero álbum familiar. Uno que no buscaba perfección, sino verdad. Empecé a pensar también en la muerte, no con miedo, sino con claridad. A mi edad es imposible no hacerlo, pero por primera vez no me angustiaba la idea, porque sabía que, cuando me fuera, no lo haría con las manos vacías. Me llevaría la certeza de haberme reconocido a tiempo, de haber escrito mi historia con mi propia letra, de haber elegido quiénes me acompañaban de verdad y quiénes simplemente posaban. Incluso comencé a dejar pequeños mensajes en diferentes rincones de la casa. Una nota en el ropero, otra en la cocina, otra bajo mi almohada, todas escritas a mano. No para dramatizar, sino para dejar rastros de mi pensamiento por si un día alguien las encuentra. En una de ellas puse: el amor que no se da tiempo, a veces ya no encuentra quien lo reciba. No sé si alguien entenderá el peso de esas palabras, pero necesitaba escribirlas. Un domingo por la tarde, mientras el viento movía las cortinas del corredor, volví a sacar la carpeta del testamento. La abrí, la repasé con calma y me di cuenta de que ya no sentía rabia, solo paz. Había hecho lo correcto. Y si algún día lo leían sorprendidos, dolidos o confundidos, sabría que no fue por capricho, fue por respeto hacia mí, hacia mi historia, lo que significó haber sido excluida de una foto, pero no de la vida. A partir de ese momento dejé de hablar del testamento, no porque fuera un secreto, sino porque ya no era una amenaza ni una herramienta. Era simplemente una verdad escrita, firme, esperando su momento. Me enfoqué en otras cosas. Empecé a tejer de nuevo, algo que no hacía desde que mis manos empezaron a doler. No por encargo, no para los nietos, no para regalar, solo por el gusto de ver crecer algo desde mis dedos. Comencé con una manta color tierra, como los muros de mi casa, como mi propia piel. Una mañana, al ver mi reflejo en el espejo del baño, me sorprendí. No por las arrugas, ni por el cabello blanco, ni por los ojos cansados. Me sorprendí por la postura. Estaba derecha, firme,
con los hombros bien colocados. No era vanidad, era otra cosa. Era haber vuelto a ocupar el espacio que me corresponde. El cuerpo, como la dignidad, se acostumbra a lo que uno le permite, y yo había dejado de permitir que me encogieran, ya no más. Recibí una visita de la nieta de doña Elcira, una jovencita llamada Mariela, estudiante de comunicación social. Me pidió permiso para grabar una entrevista conmigo sobre memorias de mujeres invisibilizadas. Sonreí. Le dije que sí, pero con una condición, que no me edite. Si tartamudeo, si me quedo en silencio, si me enojo, lo dejas, porque eso también soy yo. Mariela se rió, un poco nerviosa, pero aceptó. Grabamos sentadas en el jardín entre flores y tazas de té. Nunca me sentí tan escuchada. Esa entrevista se volvió parte de un proyecto más grande, un documental local sobre mujeres mayores del barrio. Cuando me lo dijeron, sentí una mezcla de pudor y orgullo. ¿Quién va a querer oírme a mí?, pensé. Pero luego recordé todo lo que había callado durante décadas y entendí que esa era precisamente la razón por la que debían escucharme, porque muchas como yo crecimos creyendo que el silencio era dignidad, y no lo es. La dignidad también se defiende con... En una de las grabaciones me preguntaron qué sentí el día de la foto. Me quedé unos segundos en silencio. Luego respondí. Sentí que era un adorno, como un jarrón que uno pone en una esquina para que no estorbe, pero esa fue la última vez que me dejé poner en un rincón. Después de eso no pude seguir hablando. La garganta se me cerró, pero no lloré, porque el llanto no era necesario. Las palabras ya lo habían dicho todo. Cuando el documental se proyectó en el centro comunitario, fui invitada. Al principio dudé, pero Carmen insistió en acompañarme. Me senté en la última fila con el bastón apoyado entre las rodillas. Vi mi rostro en la pantalla grande. Escuché mi voz y por primera vez me vi como otra gente quizás me ve, como alguien que resistió, como alguien que no se rompió. Aplaudieron al final, no por mí sola, sino por todas las que aparecíamos allí. Y sentí algo parecido a justicia. Esa noche, al volver a casa, tomé la foto familiar de la sala y la bajé, solo porque entendí que ya no necesitaba probar nada. La guardé en un cajón, junto con otras imágenes del pasado. En su lugar puse una foto mía, sola, en el jardín, rodeada de flores, no porque quisiera borrar a nadie, sino porque, por fin, me reconocía, porque estaba orgullosa de mí, sin necesidad de estar rodeada, porque había aprendido que no se necesita multitud para tener presencia. Antes de dormir, escribí una nueva frase en mi cuaderno rojo. Me dejaron fuera de la foto, pero yo me puse al centro de mi historia. La subrayé 2 veces. Era la frase que mejor resumía todo lo vivido. Y al cerrar el cuaderno, supe que, aunque aún quedaban páginas por llenar, ya nada ni nadie volvería a escribir sobre mí sin mi permiso. Los días comenzaron a tener otro ritmo. Ya no esperaba llamadas para sentirme querida, ni visitas para sentirme viva. Si venían, bien. Si no, también. Aprendí a disfrutar de mi compañía sin la punzada de la soledad. Algunas mañanas me sentaba con el mate en el corredor, viendo cómo las hojas caían del limonero. A veces una mariposa pasaba, a veces un recuerdo, pero nada me derrumbaba, porque ahora sabía que estaba completa, incluso cuando el mundo parecía no mirarme. Lucía seguía escribiéndome con frecuencia, a veces solo para contarme cómo le habían salido los tamales, otras para compartirme fotos de sus plantas. Sentí que con ella sí había un puente verdadero, un hilo nuevo, tejido desde la honestidad y no desde la obligación. Me preguntó una vez si yo le guardaba rencor a su madre. Le respondí que no, que la rabia envejece el alma, y yo ya tenía suficiente con las rodillas. Solo me guardo respeto, hijita, y lo cuido como se cuida una flor, con constancia. Una tarde
Mientras revisaba papeles antiguos, encontré una carta que Tomás me había dejado escondida. Nunca la había visto antes. Estaba entre unas carpetas del armario, envuelta en un pañuelo azul. En ella me decía que confiaba en mi fuerza, que sabía que, incluso sin él, yo sabría poner a cada quien en su lugar si algún día las cosas se torcían. Me temblaron las manos al leerla, como si hubiera estado escribiéndomela para ese momento exacto, tantos años después. Esa carta me reconectó con algo esencial, con la certeza de que no estoy sola, aunque parezca. Tomás está en cada decisión que tomo con firmeza, en cada gesto que me devuelve al centro. Guardé la carta junto al testamento y al cuaderno rojo. Pensé en dejarla visible para cuando yo ya no esté, para que mis hijos sepan que su padre también tenía claro quién era yo, que no fui solo madre ni esposa, fui Ramona, con nombre, con historia, con decisión. Pasaron algunas semanas sin novedades. La rutina se volvió mi aliada. No me aburría. La repetición me daba estructura. En el desayuno leía el diario. Al mediodía me recostaba 1 hora. Por las tardes tejía o salía al jardín. Y por las noches escribía, a veces pequeñas anécdotas, otras pensamientos sueltos. Empecé a imaginar que ese cuaderno rojo algún día lo leería a alguien como Lucía, alguien que entendería que cada palabra allí era un acto de afirmación. Carlos vino a verme un viernes, solo, sin prisa. Me ayudó a cambiar una bombilla y luego se quedó sentado, en silencio. ¿Puedo hacerte una pregunta, mamá?, dijo al rato. Asentí. ¿Nos cambiaste del testamento? No respondí de inmediato. Lo miré con calma y le dije, hijo, cambié muchas cosas en mi vida, no solo papeles, cambié la forma en que me veo, cambié lo que permito, y más importante que cualquier herencia. Bajó la cabeza. No insistió, y eso me pareció una respuesta en sí misma. No me pidió perdón, pero me ofreció otra cosa, su escucha. Me habló de su infancia, de cómo me veía como una especie de muro, de cómo nunca pensó que yo pudiera quebrarme. Y ese día de la foto, no vi que te estaba empujando al borde, solo quería que todo saliera bien. Lo escuché sin interrumpir. Al final le dije, a veces cuando uno quiere que todo salga bien se olvida de preguntarse para quién, y yo no necesito que todo esté bien, solo necesito que sea verdadero. Esa conversación no cambió el testamento, pero sí cambió algo en mí. Me permitió ver a mi hijo no como alguien que me excluyó, sino como alguien que no supo hacerlo mejor. Y eso, aunque no borra lo vivido, me dio paz. Porque cuando una entiende que los demás también están aprendiendo, deja de cargar con culpas ajenas. Y yo ya había cargado suficiente. Después de la visita de Carlos, sentí que algo había aflojado entre nosotros. No hubo grandes gestos ni promesas, solo una calma nueva, como si por fin hubiéramos dejado de empujar la conversación bajo la alfombra. Me llamó 2 veces más esa semana, solo para saludar. No hablamos del testamento ni de la foto. Hablamos de cómo estaba mi jardín, de que el invierno venía flojo, de que Lucía había aprobado un examen. Cosas simples, pero para mí significativas. Sofía también volvió a aparecer. Me trajo unas mermeladas caseras y acompañar a misa el domingo. Dudé, pero acepté. Caminamos lento, del brazo, como cuando ella era niña y tenía miedo de cruzar la calle. Durante la homilía me apretó la mano. No dijo nada. Yo tampoco. A veces el perdón no necesita pronunciarse. A veces basta con estar ahí, sosteniendo la mano que antes soltamos sin querer. Aquel domingo, al volver de misa, me senté en mi silla roja con un libro que tenía años sin abrir. Era una novela vieja, de esas que Tomás adoraba. Al pasar las páginas, encontré una anotación suya al margen. No todo lo valioso brilla. A veces lo más importante está justo donde no se mira. Cerré el libro con una sonrisa.
Era increíble cómo incluso en los márgenes ajenos una puede encontrar respuestas propias. Esa noche, mientras regaba mis plantas, pensé en cómo me había transformado desde aquel día de la foto. No fue inmediato, no fue sin dolor, pero sí fue real. Pasé de ser una figura en una esquina a ser el centro de mi propia vida. No porque los demás me hayan colocado ahí, sino porque yo misma me levanté. Y aunque las piernas me tiemblen, aunque el bastón siga siendo necesario, el alma ya no se arrastra. Escribí una nueva carta, esta vez para nadie, o para quien algún día la encuentre. En ella conté todo lo que no dije en voz alta. Hablé del amor por Tomás, de mis errores como madre, de mis silencios por miedo a incomodar, pero también escribí sobre mi fuerza, sobre mi redescubrimiento, sobre cómo una mujer puede volver a sí misma incluso cuando el mundo la quiere olvidar. La firmé con mi nombre completo, con la misma letra que usaba en la escuela. Al día siguiente, guardé esa carta en el cuaderno rojo entre las últimas páginas, la cosí al borde con hilo grueso, como se cose una herida cerrada, y me prometí no escribir más allí hasta sentir que algo realmente lo merecía. No porque no tuviera nada que decir, sino porque ya no necesitaba decirlo todo para sentirme viva. A veces, guardar silencio también es un acto de poder. Tarde de lluvia, me senté en el corredor a ver cómo las gotas golpeaban los mosaicos. No sentí tristeza, sentí gratitud, porque, aunque me excluyeron de una foto, me reencontré en la vida. Y eso no cabe en un portarretratos. Eso se lleva en la piel, en la memoria, en el alma. Las mejores imágenes no se cuelgan, se viven, y yo estaba aprendiendo a vivirlas, una por una, a mi ritmo. A los 82 años, descubrí que nunca es tarde para empezar de nuevo, que no importa cuánto tiempo sintiéndote hayas pasado, invisible, basta un gesto, una decisión, un acto de valentía silenciosa para volver a verte, para volver a ocupar tu lugar, no como una sombra al margen, sino como la luz que siempre fuiste, aunque otros no hayan sabido mirarte. Lucía vino a visitarme en uno de esos días grises que tanto me gustan. Traía una bufanda tejida por ella misma, con colores tierra y ocre. «Te la hice porque me acordé de tu manta del sillón», me dijo, y me la colocó suavemente sobre los hombros. Nos sentamos juntas a mirar la lluvia caer. Le ofrecí té y un poco del pan de anís que aún sé preparar casi con los ojos cerrados. Hablamos poco, pero no hizo falta más. La compañía verdadera no necesita llenar silencios. Mientras estábamos ahí, me preguntó si alguna vez volvería a cambiar el testamento. Me tomó por sorpresa, pero no sentí enojo. Solo respondí, puede que sí, algún día, si el corazón me lo pide, pero no por culpa ni por presión, sino porque alguien me demuestre ¿verdad? Que me ve, sin querer corregirme. Ella asintió, sin insistir. Creo que entendió, porque cuando uno ama de verdad, respeta incluso las decisiones que no entiende del todo. Esa tarde, antes de que se fuera, le regalé mi cuaderno rojo. ¿De verdad?, me preguntó con los ojos brillosos. Sí, pero prométeme que lo vas a leer con paciencia, no buscando respuestas, sino escuchando lo que hay entre las líneas. Lo abrazó como si fuese un tesoro, y lo era, porque ahí estaba todo. Mis dolores, mis silencios, mis descubrimientos, mi versión de la historia, contada por fin desde mi lugar. Cuando cerró la puerta al irse, sentí una paz tan honda que me sorprendí a mí misma sonriendo. No fue una sonrisa cualquiera, fue una de esas que nacen del pecho, de saber que una ha hecho lo correcto, que ha sembrado algo bueno en otra persona y que pase lo que pase con el testamento, con las fotos, con la memoria familiar, alguien llevará mi verdad con cariño. Lucía era esa persona, y eso bastaba. Noche siguiente, volví a mirar la foto vieja, la original, la de la silla blanca en la esquina. Esta vez no la rechacé, la miré sin rabia,
porque esa imagen ya no me define, pero sí me recuerda. Me recuerda lo que nunca más voy a permitir, lo que aprendí a ver, lo que me llevó a empezar de nuevo. La guardé en una caja de madera junto a otras fotos que ya no cuelgo, pero tampoco descarto. Forman parte de mi historia, aunque ya no la guíen. Sofía me llamó unos días después. Me dijo que había visto, que lloró, que entendió. Mamá, sé que no puedo cambiar el pasado, pero quiero construir algo nuevo contigo, desde cero, si tú me dejas. Su voz era distinta, ya no sonaba condescendiente, sonaba sincera. Le respondí con calma. No necesito que empieces de cero, hija, solo que empieces de verdad. Se quedó en silencio, luego me dijo, gracias. Fue la primera vez en mucho tiempo que sentimos que hablábamos de madre a hija, y no de culpable a juez. El jardín Las flores de Carmen brotaron con fuerza, de colores vivos, como si también ellas hubiesen entendido que la vida no espera a ser vista para florecer. Las regué con delicadeza, pensando en cómo todo lo que se cuida desde el respeto, aunque sea en silencio, acaba dando fruto, no siempre inmediato, pero llega, igual que la dignidad recuperada, igual que el lugar que una se vuelve a dar a sí misma. Y fue ahí, arrodillada en la tierra húmeda, que entendí con claridad. No me sacaron de la foto. Me dieron la oportunidad de volver a entrar en mi vida por la puerta grande, porque no hay nada más poderoso que una mujer que decide contarse con su propia voz, sin filtros, sin adornos, sin permiso. Y esa mujer, a los 82 años, sigue aquí. No para que la miren, sino para mirar de frente. Pasaron algunos días y la vida siguió su ritmo sereno. Mi cuerpo se cansaba más rápido, sí, pero mi alma estaba más liviana que nunca. A veces me encontraba hablando sola mientras tejía o regaba las plantas, como si le contara al viento todo lo que nunca dije en voz alta. No era locura, era memoria viva. Era dejar salir lo que antes se quedaba atrapado en el pecho por miedo a incomodar. Ahora no tenía miedo, y si lo tenía, lo miraba de frente y seguía. Recibí la visita de la señora Marta, una vecina con la que casi nunca había cruzado más que saludos. Se sentó en el corredor conmigo y me dijo, «He visto cómo estás cambiada, doña Ramona. Se nota que algo fuerte pasó». Sonreí. Le conté solo una parte, pero fue suficiente para que ella también comenzara a abrirse. A mí me pasa algo parecido con mis hijos. A veces siento que ya no tengo lugar. Le tomé la mano y le dije, entonces empecemos a construirlo nosotras. Nadie más lo va a hacer por nosotras. Esa tarde, sentí que mi historia no era solo mía. Era también de muchas mujeres que viven en silencio, que aguantan por amor, que se apagan poquito a poco esperando una llamada, una invitación, una inclusión. Y me prometí algo, que dara aliento. No dejaría que ninguna mujer cercana a mí volviera a sentirse como yo me sentí aquel día frente a la cámara. Si no les daban un lugar, yo haría espacio, porque a veces solo hace falta una silla bien puesta para que alguien se sienta bienvenida. Algunas noches volvían los recuerdos del pasado, la infancia de mis hijos, las meriendas en la cocina, los domingos con Tomás y los rezos antes de dormir. No dolían como antes, ya no eran punzadas, sino caricias. Me dejaban dormir con el alma llena, como si cada imagen me recordara que fui más que suficiente, que lo di todo y que ahora, por fin, me tocaba darme algo a mí. Decidí escribir una carta final, esta vez para toda mi familia, no con reproches ni con resentimiento, con verdad. Les conté cómo me sentí aquella tarde de la foto. Les expliqué qué significaba para mí el testamento, no como castigo, sino como reflejo. Les dije que aún estaba a tiempo de vernos desde el amor y no desde la costumbre, que no esperaba perfección, solo presencia, que el tiempo que nos quedara, mucho o poco, merecía ser real, no fingido.
Esa carta la guardé en el cajón del comedor, donde todos pudieran encontrarla cuando ya no esté. No quiero homenajes vacíos ni flores tardías. Quiero que me recuerden con sinceridad, con mis arrugas, con mi voz firme, con mi decisión de volver a ponerme de pie incluso cuando quisieron sentarme al borde. Si algún día la leen, tal vez entiendan. Y si no, al menos sabrán que yo no me fui en silencio. Volví a ver a Lucía. Me trajo el cuaderno rojo ya leído. Me abrazó largo rato sin decir nada. En sus ojos vi algo que me quebró un poco. Admiración. Abuela, gracias por no rendirte. No supe qué responderle. Tal vez porque nunca me había dado cuenta de que eso era lo que estaba haciendo. No rendirme. A mi manera. Con mi tiempo. Con mis silencios y mis pasos lentos. Y así, mientras el sol bajaba en el horizonte y la casa se llenaba de ese dorado tibio de que había llegado al final de un ciclo, entendí no de mi vida, sino de esa etapa donde me sentía olvidada. Había cerrado la puerta al dolor y abierto la ventana a mi propia compañía. Me habían sacado de la foto, pero yo había encontrado algo mejor. Me había reencontrado conmigo. Hoy, mientras escribo estas líneas, estoy sentada en mi sillón rojo, con el bastón a un lado, el té ya casi frío y el corazón en calma. No hay nadie más en casa, pero no me siento sola. Me acompañan todas las versiones de mí. Fui la madre joven, la esposa enamorada, la abuela relegada y esta mujer que ahora soy, con la mirada clara y la voz sin temblores. A mis 82 años me reconozco completa, no perfecta, no eterna, pero sí plena. He aprendido que el amor no se mendiga, que el respeto no se ruega y que el lugar que una ocupa en la vida de otros debe ganarse con afecto, sí, pero también sostenerse con dignidad, porque cuando una madre es tratada como un estorbo, algo se rompe. Pero cuando esa madre se reconstruye, algo nuevo florece, y yo florecí, tarde quizás, pero florecí. No tengo miedo de lo que vendrá. He hecho las paces con el pasado, he ordenado mis papeles, he dicho lo que tenía que decir, lo que no se pudo reparar, lo solté, lo que se pudo reconstruir, lo abracé. No espero finales grandiosos, espero amaneceres tranquilos, tardes con olor a pan caliente y atardeceres como este, donde el silencio no duele, sino que abraza. Mis hijos aún están aprendiendo, mis nietos aún están creciendo y yo estoy viva aún. Eso basta para seguir, ya no desde el sacrificio, sino desde la elección, ya no para sostener a otros, sino para sostenerme a mí, porque nadie más va a defender mi historia si yo no la cuento con verdad. Y esta, la que acabo de escribir, es mi verdad. La foto sigue guardada en su caja. Ya no me molesta. Me recuerda de dónde salí, pero no la cuelgo. En su lugar está la imagen de mi rostro reflejado en los ojos de Lucía, en las palabras sinceras de Sofía, en la conversación honesta de Carlos. Esas sí son las imágenes que valen, las que no necesitan marco, ni filtro, ni pose, las que viven en la memoria emocional de quienes se atreven a mirar de verdad. Si estás leyendo esto y alguna vez sentiste que te empujaron al borde, quiero que sepas algo. No estás sola, no estás loca, no estás equivocada por dolerte, pero sobre todo, no estás acabada. Siempre se puede volver a decir que no, volver a ocupar tu lugar, volver a escribir tu nombre con letra firme, volver a florecer, incluso si ya nadie te riega. A mí me sacaron de una foto y pensé que eso era el final, pero no, fue solo el comienzo. El día que no me dejaron estar de pie, aprendí a sostenerme por dentro. El día que me callaron, me escuché por fin. El día que me tacharon del retrato, me escribí entera en otro lugar, en mi voluntad, en mi testamento, en mi historia. Y desde entonces vivo así, como quien ya no necesita estar en la foto para saber que fue, es y será parte esencial de todo.
Imagen más Porque importante no es la que colgamos en la pared, es la que dejamos en el alma de quienes, al mirarnos, aprenden a no repetir la misma exclusión. Y si eso ocurre, entonces todo lo que fui habrá valido la pena. Si llegaste hasta aquí, gracias por quedarte conmigo. A veces, escuchar una historia así no es fácil, porque remueve cosas, porque nos recuerda lo que callamos, lo que sentimos o incluso lo que hicimos sin darnos cuenta. Pero tal vez justo por eso era necesario contarla. Encantaría saber si alguna vez te sentiste fuera de una foto que debía ser tuya. ¿Te hicieron a un lado en un momento importante? ¿O quizás fuiste tú quien, sin querer, dejó a alguien fuera? Cuéntamelo si quieres. A veces compartir lo que duele es el primer paso para entenderlo. Si conoces a alguien que necesita escuchar esta historia, mándasela. Quizás no diga nada al principio, pero hay silencios que despiertan más que 1000 palabras. Y si este relato te tocó de algún modo y querés seguir escuchando historias reales como esta, sabes que por acá siempre vas a ver un espacio para vos. Gracias por escuchar con el corazón. Eso ya es mucho más de lo que muchos reciben en toda una vida.